Metodología virtual y a distancia. Modelo pedagógico. Rol del docente tutor. Rol del estudiante. Espacios de aprendizaje. Momentos de aprendizaje. Centros tutoriales. En este video podrás conocer y entender qué es la metodología a distancia y qué es la metodología virtual. La educación a distancia es una metodología dirigida a personas que tienen dificultad para asistir a periodos regulares de clase de forma presencial, principalmente por su ubicación geográfica y los altos costos que causa por el desplazamiento constante. En este sentido, los programas de la institución que dependen de la Vicerrectoría de Educación Virtual a Distancia corresponden a aquellos cuya metodología educativa se caracteriza por utilizar estrategias de enseñanza-aprendizaje, permitiendo superar las limitaciones de espacio y tiempo entre los actores del proceso educativo. Para llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje, se debe en parte reemplazar la interacción personal en el aula por la implementación de recursos y técnicas que propicien un ambiente estructurado de tutoría y que conlleve al aprendizaje autónomo y flexible de los estudiantes en el marco de sus propias características. Educación virtual. En esta metodología, sin duda prima que el proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolle en el ciberespacio, apoyándose en las TIC. Por ello, se le conoce también como educación en línea o e-learning. Una de sus principales características es la asincronía, la cual alude a que no es necesario que los tiempos de los participantes se conjuguen para llevar a cabo el proceso, dando lugar a una nueva perspectiva pedagógica. ¿La educación virtual como parte de la educación a distancia? Como la educación virtual se caracteriza por el uso de TIC, se considera como una nueva etapa en el desarrollo de la educación a distancia, en tanto que la utilización de estas tecnologías posibilita la interacción entre docente-estudiante, estudiante-contenidos y estudiante-estudiante, permitiendo la orientación del proceso de aprendizaje y la construcción de conocimientos. A continuación, un ejemplo. Un campesino, a partir de su sentido común de la información que ha recogido en años y cosechas anteriores, traza estrategias para que su familia, en fechas ya señaladas, colabore en la recolección y decidan cómo comercializarlas. Esto es, el campesino tiene un método para resolver su problema en relación con la cosecha. El estudiante también lo hace. Tiene interrogantes, pregunta a los demás, consulta documentos y da solución a sus inquietudes, cuestionamientos y problemas. Pero para llegar a encontrar todos los elementos y dar soluciones, necesito de todo un conjunto de saberes que ya poseía y le facilitaron la búsqueda. La mayoría de las veces en esta búsqueda y en la solución se tiene en cuenta el entorno, es decir, busca que dichas soluciones sean útiles, funcionales y que satisfagan sus expectativas de formación. Este proceso se le denomina heurística. La heurística es cualquier estrategia para resolver un problema, un camino que llevará hacia la información relevante, confiable y útil. Es una estrategia cuya meta es la utilidad, más que la certidumbre. En este sentido, se puede decir que la heurística sirve para descubrir. Es un método para resolver problemas del conocimiento teniendo en cuenta el significado que se le da al mismo, o enjuiciando lo aprendido desde el contexto cultural. Y esto es lo que hacen los docentes tutores en la metodología de sus espacios académicos que conforman el programa. El rol del docente tutor. Es de gran importancia el papel que desempeñe docente tutor, ya que allí radica el garantizar la calidad y eficacia del proceso de aprendizaje realizado en la metodología virtual y a distancia. Por tanto,
El rol que cumple es la convergencia entre el rol pedagógico social, de dirección, técnico y orientador. En cuanto al rol pedagógico, el docente tutor deberá presentar contenidos, lo que implica explicar y aclarar la información presentada, revisar y retroalimentar las tareas propuestas y hacer un seguimiento para evidenciar que los objetivos del aprendizaje se están alcanzando. En el rol social, el docente tutor debe mantener una constante comunicación con los estudiantes y crear ambientes colaborativos motivados que permitan el correcto desarrollo del proceso, caracterizados por el estímulo a la participación, al planteamiento y a la resolución de problemas y, quizás la más importante, lograr que el estudiante conciba el aprendizaje como un proceso activo. Como la interacción de las partes es en su mayoría sincrónica, el docente tutor debe tener un cronograma muy claro y organizado en donde se expongan las reglas de juego en su rol de director. Otro de sus roles es el de ser orientador, donde debe evaluar los ritmos de aprendizaje de los estudiantes y hacer las respectivas intervenciones cuando se detecten casos en los que se deben realizar mejoras, acordar acciones de compromiso o actividades de refuerzo. Y finalmente, la metodología se requiere el uso de TICs. Desempeña un rol técnico en donde debe reconocer la plataforma virtual de aprendizaje y su funcionamiento, realizar actividades formativas que permitan familiarizar al estudiante con las herramientas empleadas y dar el apoyo o soporte básico necesario para que el aprendizaje sea exitoso. Como la interacción de las partes en su mayoría es asincrónica, el docente tutor debe tener un cronograma muy claro y organizado, en donde se expongan las reglas del juego en su rol de director. Otro de sus roles es el de orientador, en donde debe evaluar los ritmos de aprendizaje de los estudiantes y hacer las respectivas intervenciones cuando se detecten casos en los que se deben realizar mejoras, acordar acciones de compromiso o actividades de refuerzo. Y finalmente, como en la metodología es requerido el uso de TIC, desempeña un papel técnico en donde debe conocer la plataforma virtual de aprendizaje y su funcionamiento, realizar actividades formativas que permitan familiarizar al estudiante con las herramientas empleadas y dar el apoyo o soporte básico necesario. Funciones de tutoría. Para que haya buenos resultados en su trabajo, el tutor tiene como funciones apoyar y orientar, y por lo tanto, poseer una serie de características específicas tales como tener un buen dominio de las técnicas y herramientas del sistema de administración del aprendizaje, desde la construcción del módulo, pasando por la evaluación de los trabajos, hasta el ingreso a los diferentes vínculos o enlaces que se encuentran en dicha plataforma, entre otros. Saber utilizar adecuadamente el lenguaje desde el campo de lo disciplinar, es decir, desde su espacio académico, materia o asignatura, hasta el lenguaje técnico de la metodología de educación a distancia. Asesorar al estudiante en sus diferentes actividades de orden académico propias del plan de estudios. Procurar que el estudiante autoevalúe el proceso de aprendizaje. Conocer y tener dominio sobre el proceso tutorial. Apoyar al estudiante para el logro de los aprendizajes, especialmente cuando presente dificultades en su proceso académico. Tener dominio de los procesos de evaluación. Generar posibilidades de desarrollo de diferentes alternativas de aprendizaje. Orientar al estudiante en las formas y maneras para que pueda organizar su proceso de aprendizaje. El rol del estudiante. El estudiante de un programa educativo en la metodología virtual y a distancia debe tener como característica prima la disciplina, ya que él es el protagonista de su aprendizaje. Este papel implica una organización planificada y llevada a cabo para un adecuado desarrollo de las actividades y trabajos en el estudio autodirigido. Pero además de esta característica principal, debe contar con otras particularidades como lo son: la autogestión, ser capaz de organizar el tiempo para cumplir con las actividades establecidas,
La libertad del tiempo para el desarrollo de la formación, que al inicio pueda cautivar, implica mucha responsabilidad de organización para alcanzar las metas establecidas. La metodología ofrece una libertad en el tiempo para la formación, pero a su vez le demanda una gran responsabilidad y compromiso, aunque con la gran ventaja que se acomoda a las características y necesidades de cada estudiante, logrando un aprendizaje individualizado. El papel principal de los estudiantes es aprender a aprender. Bajo las mejores condiciones, esta actividad requiere motivación, organización y habilidad para analizar y aplicar la información que se adquiere. Cumplir con las fechas establecidas en el programa. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas para manejar los espacios educativos soportados en TIC. Estudiar y analizar el material de las asignaturas con anterioridad a los encuentros presenciales o virtuales, para interactuar adecuadamente en los espacios de aprendizaje individuales y colaborativas que se le plantean. Aprovechar las TIC para ampliar sus conocimientos e intereses. Ser abierto al cambio. Desarrollar habilidades para comunicarse con otros y ser autocrítico. La metodología virtual y a distancia hace uso de diferentes medios de información y comunicación. Especialmente, se hace uso de un sistema de administración del aprendizaje. Los Libertadores cuenta con dos, Blackboard y Moodle, que permite gestionar usuarios, recursos, documentos, audios, videos, actividades de aprendizaje, servicios de comunicación como foros, chats, wikis, blogs, evaluaciones, control y seguimiento al proceso individual de aprendizaje y reportes de notas. El LMS permite desarrollar aulas virtuales, que son el entorno de aprendizaje mediado por tecnología, lo cual facilita la comunicación, el procesamiento, la gestión y la distribución de la información, agregando a la relación educativa nuevas posibilidades para el aprendizaje, al posibilitar la interacción entre estudiantes y docentes y la relación de estos con el conocimiento, con el mundo, con los hombres y consigo mismo, sin las barreras espaciotemporales que existen en las aulas tradicionales, y una interacción abierta a las dinámicas del mundo. Los espacios de aprendizaje de la metodología virtual y a distancia son espacios sincrónicos, espacios asincrónicos. Espacios sincrónicos son espacios de diálogo cara a cara entre el estudiante y el docente tutor, en los cuales se hace atención de carácter individual o grupal para la ampliación, aclaración o resolución de inquietudes de las temáticas del curso, retroalimentación, refuerzo y evaluación de los compromisos adquiridos, orientación para el trabajo autónomo del estudiante. Estos momentos pueden darse de manera presencial, encuentros que son programados desde el inicio de la asignatura y en espacios que la universidad tiene previamente definidos con todos los elementos para su desarrollo. En la actualidad, contamos con espacios en diferentes ciudades del país, además de nuestros espacios en las sedes de Bogotá y Cartagena. Igualmente, pueden ser desarrollados de manera virtual a través de videoconferencias o chats, lo cual se realiza a través del aula virtual de la asignatura. La diferencia entre los programas a distancia y los programas virtuales está en la cantidad de encuentros presenciales que se desarrollan. Es necesario aclarar que el tutor, en las tutorías presenciales, no dicta una clase. El objetivo final de la tutoría es que el evidencie su nivel de aprendizaje, para lo cual
el tutor podrá hacer uso de diversas estrategias metodológicas, como talleres, debates, mesas redondas, paneles, entre otras. Espacios asincrónicos. Son espacios donde el tutor realiza el acompañamiento, seguimiento y evaluación al proceso del aprendizaje, de manera individual o grupal, durante el desarrollo de la asignatura, si la coincidencia en tiempo y espacio con los estudiantes, lo cual permite un diálogo permanente durante el desarrollo de la asignatura. Para ello, el tutor dispone herramientas tales como anuncios, foros, correo electrónico, conformación de grupos de trabajo, wikis y blogs, que permiten además desarrollar ambientes colaborativos de trabajo que fortalezcan el proceso de aprendizaje y acompañen el trabajo autónomo del estudiante. Este espacio permite también el seguimiento a las actividades y trabajos, hacer la evaluación y registrar las calificaciones obtenidas en el cuaderno de calificaciones. Son los momentos autónomos que desarrolló el estudiante, en que realiza actividades de aprendizaje diseñadas en el curso para ser realizadas sin un contacto directo con el docente tutor u otros compañeros de estudio. En la metodología virtual y a distancia, la Fundación Universitaria Los Libertadores fundamenta su currículo en una pedagogía centrada en el estudiante, como líder de su proceso de aprendizaje, y un tutor que lo orienta. Por tanto, los materiales y las actividades hacen parte de la gestión autónoma del aprendizaje, en donde el estudiante es quien toma las decisiones, es crítico y soporta sus aportes sobre elementos bien fundamentados. El momento de trabajo colaborativo. La interdependencia positiva, la responsabilidad individual, la interacción promotora, el uso apropiado de habilidades sociales, el procesamiento del grupo. En este trabajo colaborativo, los estudiantes se reúnen en grupo de acuerdo con sus afinidades, con el fin de plantear opiniones, conceptos y vivencias a partir de las actividades propuestas y que son puestas en común, de tal manera que puedan plantear argumentos, saberes y conocimientos sobre los temas ya revisados con antelación. Recuerda que un grupo de profesionales están para acompañarte en tu proceso de formación, pues has elegido Los Libertadores, el camino de los mejores.